Hola a todos, mi nombre es Julián Benavides, soy estudiante de Tecnología y Electricidad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y bienvenidos al laboratorio número 1 de análisis de circuitos 3. En esta ocasión vamos a analizar en un circuito de primer orden la carga y la descarga del voltaje en un condensador. Se iniciará con la explicación de la conexión del circuito para hallar una expresión que me permita encontrar en el circuito la constante de tiempo tau junto con su ganancia. Para ello vamos a analizar el circuito en el dominio de la frecuencia compleja. Una vez hechos los cálculos teóricos, vamos a ir a Simescape a simular este circuito para luego corroborar los resultados teóricos y con los simulados en el generador de señales junto con el osciloscopio. El circuito que se implementará para el laboratorio número 1 constará de dos resistencias, una de ellas en paralelo con un capacitor. Esto permitirá análisis más interesantes que lo que se lograría con un circuito RC serie tradicional. Este circuito va a ser alimentado con una señal tipo pulso. Una señal tipo pulso es similar a una señal cuadrada, donde se tiene un periodo y una amplitud, pero la diferencia es que se puede cambiar lo que se conoce como ciclo útil. En este ejemplo de la presentación se tiene ciclo útil del 50%. Esto significa que la señal va a estar el 50% del periodo al nivel más alto y el otro 50% en el nivel más bajo. En este ejemplo se tiene un ciclo útil del 80%. Y en este ejemplo se tiene un ciclo útil del 20%. Tengas en cuenta que este porcentaje se mide con respecto a un periodo. Para el análisis de este circuito, primero se llevará a la frecuencia compleja, con el fin de encontrar la función de transferencia del voltaje del capacitor con respecto al voltaje de la fuente. El resultado de aplicar un divisor de voltaje es este. Esta expresión se comparará con una función de transferencia canónica como la siguiente. Con esto obtenemos un voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a esta expresión. Así, la ganancia y la constante de tiempo son las siguientes. Si decimos que R1 es igual a R2 y que son iguales a 1000 ohmios y que el condensador es de 2 microfarados, obtenemos que la ganancia es de 0.5 y que tau es de 1 milisegundo. Con esto, la expresión de voltaje en el condensador queda de la siguiente manera. De esta analizaremos el efecto de frecuencias bajas y altas. A bajas frecuencias este sería el resultado y a altas frecuencias el resultado sería esta. Esta función de transferencia equivale a un integrador en el tiempo, con ganancia 500. La respuesta que se tendría a 500 Hz se representa por el medio del siguiente código. En la línea 4, cuando se tiene una función periódica como la de pulsos, se aplica la siguiente ecuación para el ejemplo de un ciclo útil al 50%, para luego ser multiplicada por la función de transferencia en la línea 6. Y en la línea 8, al aplicar transformada inversa, se encuentra así la respuesta. Al 50% del ciclo útil, esta sería la respuesta, y al 80% es esta. Ahora para una frecuencia de 5 kHz se tiene este código. La respuesta a 50% del ciclo útil sería esta, y al 80% se tiene esta. Vamos a analizar este circuito variando la frecuencia simulándolo en Simescape y también en la práctica, es decir, con un generador de señal real, así con un osciloscopio. Para la simulación se va a utilizar los siguientes bloques de Simulink y de Simescape. Se procede a conectar los elementos al igual que la fuente de voltaje. Para la fuente de voltaje se requiere el bloque de Simulink llamado generador de pulsos, y para conectar a la fuente de voltaje es necesario este bloque que me permite hacer una traducción de Simulink a Simescape. Luego se conectará el multímetro en las terminales del condensador y para visualizar la señal es necesario este bloque que hace una traducción de Simescape a Simulink. Para visualizar la señal de entrada y la señal de salida le damos clic derecho en el visualizador y le damos dos pines de entrada. Y se procede a conectar la señal de entrada, que en este caso no se requiere hacer una traducción. Para parametrizar las resistencias le damos doble clic y le damos el valor de 1000 ohmios o también se puede de 1 kilo ohmio. Y para el capacitor 2 microfarados. Con el generador de pulsos es necesario que esté en la opción pasado en tiempo. Se cambia a una amplitud de 10, a una frecuencia de 5 Hz y a una frecuencia útil del 50%.
Se procede a conectar este bloque que va a indicar que se va a solucionar el circuito. En el modelo se va a parametrizar que la simulación empiece de 0 a 20 tavos y se cambia a pasos fijos a un tamaño de 1 microsegundo. Con esto nos dirigimos al visualizador y desde allí le damos en correr. Aquí se observa la señal de salida y vemos que se estabiliza a la mitad de la señal de entrada, es decir, a 5 voltios. Si se aumenta a una frecuencia de 50 Hz, se obtiene la carga y la descarga del voltaje en el condensador. Se utilizará el cursor que tiene por defecto Simulink con el fin de saber en qué tiempo se estabiliza. Para ello nos dirigimos donde inicia la simulación hasta más o menos donde se estabiliza el voltaje en el condensador. Y se observa que tenemos un delta de 5 milisegundos. Se repetirá lo mismo en la descarga, nos dirigimos más o menos donde se descarga hasta donde inicia la descarga y tenemos un delta de 5 tavos. Ahora si aumentamos a una frecuencia de 500 Hz y a un ciclo útil del 50%, se observa que el voltaje en el condensador tiende a cargarse y a descargarse repetitivamente. A un ciclo útil del 80% se observa que el voltaje en el condensador tiende a cargarse más que a descargarse. A un ciclo útil del 99% el resultado sería similar al de la frecuencia de 5 Hz. Si medimos con el cursor el tiempo de estabilización, se obtiene los mismos 5 tavos. Y también se puede observar que esta se estabiliza a los mismos 5 voltios. Ahora a frecuencias altas de 5 kHz y a un ciclo útil del 20%, se observa una exponencial que se estabiliza en 1 voltio, que sería el 20% del voltaje en el condensador. Ahora para un ciclo útil del 50% se tiene una señal triangular después de los 5 tavos. Si se hace un acercamiento se puede ver claramente esta señal, que sería el efecto que se tiene a frecuencias altas, una integral de una constante.
A un ciclo útil del 80% se obtiene que el voltaje en el condensador se va a estabilizar en 4 voltios, es decir, al 80% del voltaje en el condensador. Si lo acercamos vemos una señal triangular a un 80% del ciclo útil del generador. Se volverá a hacer lo mismo, pero a un tiempo de simulación menor, que sería de 0 a 10 tavos. Con esto se alcanzará a observar aún mejor la señal triangular y el tiempo donde se estabiliza, que efectivamente es en 2.5 voltios, que sería el 50% del voltaje en el condensador. Con un 20% del ciclo útil se puede observar que se estabilizaría en 1 voltio. Lo mismo para el ciclo útil del 80% que se estabilizaría en 4 voltios. Y además que se tiene los mismos 5 tavos. Por último pondremos la señal al 99% del ciclo útil y se observa que se estabilizaría al 99% del voltaje en el condensador.